Hoy en Radicales analizamos de nueva cuenta un tema sensible. El New York Times publica de nuevo la información de que López Obrador pudiese haber estado vinculado con el narcotráfico. Hoy analizamos si esta aseveración tiene sustento, qué hay detrás en este ejercicio periodístico, y se trata de una puesta en escena de información o un acto injerencista o qué más. No se pierda este análisis porque, como siempre, se pone bueno. Hay razones para pensar que el presidente López Obrador de alguna manera está vinculado al narcotráfico, o se trata más, otra vez, de una jugarreta de un medio internacional intentando ensuciar las elecciones en México. Lo que discutimos aquí concluyó por distintas vertientes en que sí es el texto de New York Times una muy buena oportunidad para cuestionar el rumbo que ha tomado la prensa occidental, el rumbo de nuestro oficio, desgraciadamente. Y usted lo sabe, viernes 10 de la noche en Estudio B, Radicales. Buenísimo, se lo recomiendo. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Semanal. En esta ocasión les tengo para ustedes información destacada del 19 de febrero al viernes 23 de febrero. Vamos a una cortinilla y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. En esta ocasión estaré solo yo, pero mi compañera Ilse también de alguna manera, porque ella, como cada semana, hizo la selección, este guión que les preparamos para ustedes. Y pues hay que avanzar, porque toda la semana estuvo bastante cargada, sobre todo en temas electorales. Ya saben que este año se renuevan 9 gubernaturas, además de la presidencia. Entonces, en ese contexto, pues la noticia con la que arrancamos la semana fue la movilización que se realizó en el centro de la Ciudad de México, pero que se replicó en otras ciudades y que fue llamada la Marcha por Nuestra Democracia. Bueno, en esta movilización del domingo, aunque los organizadores pues enfatizaron que no se trató de una movilización partidista, pues hay que destacar que asistieron varios militantes del PAN y del PRD, también del PRI, bueno, y que son los que encabezan la coalición de Fuerza y Corazón por México, con su candidata Xóchitl Gálvez, la candidata a la presidencia de México. En la movilización que se realizó en el Zócalo capitalino, la concentración, ahí estamos viendo ahí algunas fotos también de la marcha en Boca del Río. Bueno, en esta movilización, específicamente en la Ciudad de México, Lorenzo Córdoba, que es el expresidente del INE, fue el orador principal. Él, en su mensaje, bueno, destacó que, esto es una cita, nos costó mucho tener órganos electorales que fueran autónomos del poder e independientes de los intereses de los partidos políticos. Hoy todo eso está bajo amenaza, aunque también hay que enfatizar que en el Zócalo le cuestionan a Lorenzo Córdoba si realmente la democracia está en riesgo. Él pues dice que no, y que bueno, que por eso es importante también movilizarse. Pero quienes destacaron, entre los asistentes que destacaron, está por ejemplo Enrique Krause, un abierto opositor del presidente López Obrador y uno de los promotores de la candidatura de Xóchitl Gálvez. También Claudio X González, el empresario, que ustedes saben, les hemos informado aquí en los espacios de Sin embargo, es el creador de la alianza PAN, PRI y PRD. Pero vamos a escuchar un fragmento de el discurso que dio Lorenzo Córdoba, ex dirigente del INE. No estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle
no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido. Nos costó mucho tener órganos electorales confiables que fueran autónomos del poder e independientes de los intereses de los partidos políticos. Hoy todo eso está bajo amenaza. Déjenme decirlo así. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Desde hace algunos años se ha pretendido dividir a la sociedad entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos, como si el pueblo no fuéramos todas y todos nosotros, como si en México solo tuvieran cabida unos y los otros salieran sobrando. Esa polarización que divide al mundo entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, no solo es falsa y artificial, sino que es profundamente autoritaria. La sociedad mexicana no puede dividirse en blanco y negro. Existen muchos matices y diferencias, múltiples formas de actuar y de ser, que solo una visión autoritaria puede negar. Así que, o en la Constitución cabemos todas y todos, o se acabó la democracia. Por eso es tan grave que se pretenda apresurar un plan de reformas que no busca un gran consenso nacional, sino la imposición de una visión de parte profundamente autoritaria que busca, sobre todas las cosas, la concentración y la perpetuación del poder. Por eso no podemos quedarnos cruzados de brazos. Por eso estamos aquí y volveremos cada vez que sea necesario para levantar la voz y decir, si es para desmantelarla, la democracia no se toca. Les voy a dar también los nombres de otros políticos que asistieron a esta movilización. Estuvo, por ejemplo, el priista Enrique de la Madrid, quien compitió por representar al PAN, PRI y PRD en rumbo a la presidencia, así como Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el alcalde panista Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Nada más por mencionar algunos nombres, también estamos viendo ahí a Marco Cortés, en la foto, ahí está, Marco Cortés, y también, pues bueno, Jesús Zambrano, el dirigente del PRD. Nada más para que tengan ahí el dato. También otra información del domingo fue que se formalizó el registro de Claudia Sheinbaum como aspirante a la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, el PT, el Partido del Trabajo. Eso pues ocurrió el mismo día que se realiza esta movilización llamada Marcha por Nuestra Democracia. Eso es solo una mención para que ustedes ya lo tengan ahí en mente, ya de manera oficial. Ahora sí se le puede llamar candidata de Morena rumbo a la presidencia. Ahora, también algo que pasó el día lunes 19 de febrero fue que el presidente López Obrador se pronunció
sobre esta movilización del domingo. Aseguró que se trata de personas, los asistentes, que defienden un gobierno de minorías y que cuando tuvieron en sus manos el país estaba sumido en la corrupción. También, pues señaló a varios de los participantes de ser operadores de fraudes electorales en el pasado, incluidas las elecciones de 1988, del 2006 y del 2012. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó el presidente sobre esta movilización. Y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto. Cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. La oligarquía es el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo. La democracia que ellos defienden es la de el poder sin pueblo. Democracia es poder del pueblo, pero ellos quieren democracia sin pueblo, nada más para las minorías. Por eso están enojados y las campañas llamándome narcopresidente. Y el lunes 19 de febrero, en Los Periodistas, el programa que, como saben, se transmite en el canal hermano de Estudio B, Sin embargo al aire, realizaron una entrevista con Julián Macías Tobar. Él es activista contra la desinformación digital y fundador de Pandemia Digital. Él se preguntó cómo es posible que 500,000 cuentas al mismo tiempo cometieran el mismo error, y esto pues en referencia a los hashtags que se posicionaron en días previos, donde se mencionaba o se refería al presidente López Obrador como narcopresidente. Esa es la pregunta de la que parte Julián Macías, y en entrevista con Los Periodistas comentó que analizó más de 10 millones de tweets de esta última campaña que se desató específicamente en X, en la red social X, y también no solo contra el presidente López Obrador. Esta campaña también se difundió con hashtags donde se hacía referencia entre la supuesta relación que tiene Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, con el narcotráfico. Bueno, el activista encontró al menos 7 hashtags en los que ha habido equivocaciones con más de 500,000 tweets. La entrevista es muy interesante y aquí nada más les voy a hacer esta invitación para que cuando acaben el semanal vayan a verla completa. Es muy importante escuchar qué es lo que se demostró con estos errores de dedos en la serie de tweets que se estuvieron publicando durante los últimos días. Y vamos a avanzar ahora a la información del martes 20 de febrero. Una información pues preocupante, porque es sobre el caso Lozoya. Ustedes recuerdan, Emilio Lozoya Austin fue exdirector de Petróleos Mexicanos durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Bueno, él estaba detenido desde el 2019, acusado de varios delitos como lavado de dinero y corrupción. Bueno, el día martes obtuvo su libertad. Seguirá un proceso penal por el caso Odebrecht, esta trama de corrupción del caso Odebrecht, y seguirá bajo arresto domiciliario. Bueno, las autoridades no dieron ese día más detalles sobre la salida de Lozoya, pero
Lo que sí se supo es que un tribunal federal ese mismo martes concedió la medida de prisión domiciliaria para Lozoya. Ese mismo día, más tarde es cuando deja el reclusorio norte, donde estaba desde hace 2 años. Bueno, y también algo que es aquí importante es la postura que toma la Fiscalía General de la República. Ahí estamos viendo la foto, hace rato pasó, donde estaba comiendo ahí en un restaurante de lujo, y si ustedes recuerdan, él ya estaba en prisión, estaba cumpliendo su sentencia, no cumpliendo ni siquiera, porque no ha sido sentenciado, ese fue un error mío. Estaba llevando el proceso penal en prisión domiciliaria, y en esa foto, después de que se publica, es cuando la Fiscalía vuelve a solicitar su arresto, y ahora ya ya va a poder seguir su proceso en libertad, ya lo está siguiendo en libertad, desde su domicilio. La Fiscalía informó el martes que esa es una cita, dijo, quiere dejar muy claro que Emilio N. no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido, y solo ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados. Eso es lo que está comentando la Fiscalía General de la República. No es nuevo. Ustedes recuerden también que en el caso agronitrogenados, siempre que que los jueces concedan amparos a Lozoya, y también contra otros funcionarios, pues lo que dice la Fiscalía eso es una cuestión de los jueces. Ellos son los que decidieron, es decir, se lavan las manos para no reconocer que también desde que inició la investigación había señalamientos de que la Fiscalía pues no estaba demostrando datos de pruebas sólidas, ¿no? Para continuar con el proceso en contra de Emilio Lozoya. El proceso sigue, pero pues ahora está él desde su casa. Vamos a ver ahora un video con información de nuestro compañero Obed Rosas, que precisamente habla sobre lo complejo que ha sido el caso Odebrecht y sobre todo esta investigación en la que solo está involucrado hasta ahora directamente Emilio Lozoya. Emilio Lozoya Austin llegó a México en julio de 2020 como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, luego de que fuera detenido en febrero de ese año en España en un refugio para millonarios, acusado de recibir $10.5 millones en sobornos de la compañía brasileña Odebrecht y de participar en un fraude de $280 millones por la compraventa de la planta de fertilizantes agronitrogenados. La colaboración del exdirector de Pemex con las autoridades mexicanas cayó como una bomba mediática, sobre todo cuando el 11 de agosto presentó una denuncia ante la misma Fiscalía en la que describió toda una trama de corrupción fraguada y ejecutada por 16 políticos de primer nivel, entre ellos los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. A Salinas, por ejemplo, lo señaló de haber cabildeado para favorecer proyectos de su hijo relacionados con Pemex. Con respecto a Peña, sostuvo que junto a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, le ordenaron reunirse con Luis Weil, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle $6 millones para la campaña de 2012 y posteriormente para comprar votos de legisladores del PAN a favor de la reforma energética de 2013, que abrió el sector de la iniciativa privada. En medio de estos señalamientos y en el marco de una investigación de la Fiscalía por el caso Odebrecht, el candidato presidencial panista Ricardo Anaya dejó el país en agosto de 2021 para asentarse en Estados Unidos, en donde permanece a la fecha señalando una supuesta persecución política. Fue así que con el inicio de esas primeras revelaciones, con motivo de su colaboración con las autoridades mexicanas, se generó la idea de que se desvelaría una amplia trama de corrupción, pero no fue así.
De hecho, el que acabara encarcelado se debió a que en octubre de 2021 fue captado cenando en el restaurante de lujo Hunan con un grupo de amigos, comiendo pato pequinés y bebiendo vino. El escándalo que generó la imagen de Lozoya lo llevó a que en noviembre de ese año se cambiaran las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía y fuera ingresado en la cárcel del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde salió ayer después de 2 años con 3 meses y 17 días para seguir en libertad su proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Bueno, ahí tienen la información sobre el caso Odebrecht, pero bueno, también es importante recordar que en el caso agronitrogenados, por el que también era investigado, pues desde el año pasado se libró de la acusación y del pago de $3.4 millones a Emilio Lozoya. Este pago pues se había planteado como reparación del daño causado por la compra de esta planta chatarra cuando él era director de Pemex. Bueno, en el año pasado un juez decidió que como ya estaba en marcha un proceso de reparación de daños que estaba pagando el exdueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, pues ya no era necesario continuar con este caso. Es así que es por eso que ahora con este amparo que gana Emilio Lozoya del caso Odebrecht es que puede seguir en el proceso desde su casa. Bueno, eso con información. Esa es la información que tenemos para una de las notas importantes destacadas del martes 20 de febrero. Pero hubo también más información importante. Bueno, porque ese día también se informó de la muerte de Carlos Ursúa Macías, el primer titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del sexenio del presidente López Obrador y quien apenas hace unos meses había hecho oficial su apoyo y asesoría a Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD. Bueno, aunque desde el lunes, bueno, esta información se las compartimos el martes porque aunque se supo de su muerte el lunes una muerte que de este exfuncionario a los 68 años de edad, bueno, también desde ese día pues hubo varias críticas, ¿no? Tanto en redes sociales, también de algunos comunicadores y bueno, Xóchitl Gálvez se pronunció también, pidió no a especular sobre la muerte de este exfuncionario. En entrevista con Ciro Gómez Leiva dijo el martes: estuve con su esposa en el momento en el que abrieron al público el velatorio. Primero decirte que quitamos cualquier especulación. El doctor Carlos Ursúa murió de un infarto, por eso aparentemente cayó bajando de la escalera. Esto es importante porque, por ejemplo, el ex candidato presidencial y ahora panista Gabriel Cuadri había escrito en sus redes sociales que debía esclarecerse de inmediato este caso. Lo llamó, por ejemplo, una acción putinesca del régimen, es decir, haciendo una comparación, ¿no?, con Putin y también entre el presidente López Obrador y el presidente de Rusia. Y el martes el presidente López Obrador también dio su pésame por esta muerte. Cuestionó a quienes intentaron calumniar con este caso, señalando un supuesto asesinato relacionado a su administración, aun cuando la familia del exfuncionario confirmó que se trataba de una muerte natural. Bueno, ahora vamos a avanzar a la información también del día miércoles, porque les quiero informar que un poco en seguimiento a lo que ya les informamos la semana pasada aquí desde el semanal, sobre esta red de cuentas en redes sociales que de manera orquestada están posicionando varios hashtags. Nos vamos a
a esta información, les decía, del día miércoles, porque Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, ofreció ese día una conferencia de prensa donde habló de los tentáculos del poder mediático de The Atlas Network en México. Dijo que estos tentáculos, así los llamó, se basan en el medio Latinus. Bueno, como saben, el conductor de este medio es Carlos Loret de Mola, y también en los think tanks México Evalúa, presidido por Luis Rubio, e IMCO, cuyo presidente del consejo directivo es Valentín Díez. Bueno, The Atlas Network presume su vasta red de 500 think tanks que se expande por todo el mundo, todos ellos de derecha y extrema derecha, y bueno, se les relaciona por estar detrás de golpes a gobiernos de izquierda, como el de Pedro Castillo en Perú o el de Evo Morales en Bolivia. También están relacionados por estar detrás de batallas llevadas al plano judicial, como ocurrió en Brasil con Lula da Silva y en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar un fragmento de lo que comentó Mario Delgado en esa conferencia del día miércoles. Se publica el 30 de enero el reportaje de la DEA, el que no presenta ninguna prueba y que acusa al presidente de algo que ocurrió en 2006, de una investigación pues que se había cerrado hace muchos años. Entonces sale el reportaje, entonces se pone en todos los medios, se pregunta hasta en la mañanera y disparan el hashtag de narcopresidente. Entonces, para generar un ambiente en los medios, el reportaje y en las redes. Luego, curiosamente, la señora Xóchitl se va el 4 de febrero a los Estados Unidos para reforzar esta idea. De ahí sale de los Estados Unidos este reportaje y le pide en un acto de patriotismo el 5 de febrero al gobierno de los Estados Unidos que cuide nuestra democracia en un acto vergonzoso de entreguismo. Después, el 8 de febrero, pues es evidente lo que están haciendo y el presidente denuncia esta estrategia digital. Y acuérdense que ya los habíamos denunciado desde hace como 2 meses lo que estaban haciendo. Entonces estos de la derecha tan listos dijeron, no, ya sé, vámonos a contratar los bots a otros países para que no nos detecten. Nosotros ya presentamos un estudio donde están comprando bots en más de 50 países, según ellos, para que no los veamos. Pero imagínense la gente en China que está tan interesada en estar tuiteando narcopresidente, o en Holanda, o en Sudáfrica, o en otros países como Finlandia, ¿no? Entonces se denunció y luego, pues Xóchitl Gálvez se va a España. ¿Por qué España? Ahorita vamos a ver por qué viaja a España. ¿Por qué tiene que ver con esta gran orquestación que están haciendo con apoyo internacional? Y luego siguen. Lo que sigue, pues, es el falso reportaje, el montaje que hace Latinos sobre los ardillos, y así seguiremos viendo o alimentando esta trama. ¿Qué es lo que está detrás? Hay una agencia internacional que se llama Atlas Network, una organización que se dice impulsora de políticas neoliberales. Ellos mismos aceptan, reconocen públicamente que se dedican a combatir a gobiernos de izquierda y progresistas. Han participado en campañas a lo largo de América Latina en contra de gobiernos progresistas o candidatos que vienen de la izquierda. ¿Quién financia esta organización? Empresas internacionales que tienen intereses específicos en los países. No es que se... Eso es un fragmento de la información que compartió Mario Delgado el día miércoles, pero también pues aquí vamos a enfatizar esa cuestión. Se planteó que las redes de Atlas Network
también alcanzan a México. Por ejemplo, habló de que el director de Atlas Network en América Latina es el mexicano Roberto Salinas León, hijo de Ricardo Salinas Price. ¿Quién es él? Bueno, es el tío de Ricardo Salinas Pliego. Ustedes saben, un empresario que ha sido también se ha enfrentado en diversas ocasiones contra el presidente López Obrador y es el dueño de Grupo Salinas, también de TV Azteca. Bueno, Roberto Salinas León, al dirigir esta sección de Atlas Network, pues también ha criticado el ascenso del populismo antiliberal desde México hasta Argentina. A la red se sumó en marzo del 2023 su primo a través de la asociación con el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, y en esa ocasión el dueño de Grupo Salinas señaló: en las últimas décadas, Atlas Network ha sido un verdadero campeón de la libertad en América Latina y esperamos continuar esa tradición. Bueno, eso nada más para que tengan ahí el dato de esta relación entre la familia Salinas y Atlas Network, expuesta el miércoles por la dirigencia de Morena, por estar detrás de estos hashtags que se publicaron en distintas partes del mundo, bueno, a través de estas cuentas. Vamos también con una información del día miércoles, un anuncio que hace el presidente López Obrador y que está de alguna manera relacionada porque tiene que ver con Ricardo Salinas. Bueno, el presidente informó que el campo de golf y la playa del empresario Salinas Pliego, que les decía, dueño de TV Azteca, este campo que está en Huatulco, es una concesión del gobierno que ya finalizó al menos hace un año, a pesar de lo que ha mencionado el empresario, y que pronto publicará un decreto para unir las dos áreas naturales protegidas que lo rodean y así incluir también el terreno, es decir, el terreno que forma parte pues de donde está este campo de golf del empresario Ricardo Salinas. El presidente López Obrador enfatizó que este campo será para el disfrute público. El empresario Salinas Pliego asegura que la concesión se extendió hasta 2027. Sin embargo, pues el presidente afirmó que no es así. Vamos a escuchar qué es lo que comentó ese día, el miércoles, durante su conferencia de prensa. En lo que es este campo de golf, este campo está en medio de dos reservas naturales protegidas. Entonces, como se venció el contrato, o sea, porque tú estás hablando de que se amplió, no, se venció el contrato y no se amplió. No fue hasta 2027 que lo que pasa es que es lo que menciona también el empresario, que sí se le dio la concesión. Sí, pero 2027. No es así. Okay. O sea, ya está vencido el contrato. Entonces no se renovó porque se les planteó que se iba a hacer uso del terreno y que si ellos estaban interesados se iba a elaborar un avalúo. Se elaboró ese avalúo y ellos no aceptaron el precio del avalúo y se consideró de que ya no era conveniente entregar el campo de golf en concesión porque no recibía nada Fonatur. Al contrario, se le tenía que pagar servicios. O sea, era un mal negocio público, pues. Esa es la información sobre este campo de golf que era utilizado por Salinas Pliego. Ahora sigamos con la información del jueves 22 de febrero.
Bueno, y es que ese día, desde la madrugada, se difundió la lista final de Morena con sus candidatos para el Congreso de la Unión por la vía de representación proporcional, que se conoce coloquialmente como plurinominales. Aquí aparecen los ex aspirantes presidenciales Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, él está compitiendo para la Cámara de Diputados. Los otros ex aspirantes están buscando un lugar en el Senado. En estas listas ya no aparecen ni el hermano del presidente López Obrador, Ramiro López Obrador, y tampoco su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, que fue una crítica que se hizo esta semana al partido, el por qué estaban apareciendo estos nombres cercanos, bueno, uno el hermano del presidente y otro su vocero, Jesús Ramírez Cuevas. Pero en la lista para el Senado de Morena también están otros nombres que sí han sido cuestionados. Por ejemplo, uno que destaca mucho que yo quiero aquí mencionar es el exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral. Él era el gobernador antes de Maru Campos, ahora en Chihuahua, entonces no tiene mucho que dejó el PAN, y bueno, ahora aparece en la lista de plurinominales de Morena para el Senado. Esta primera es como parte de la primera circunscripción que abarca los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. También está Marina Vitela, ex candidata a la gubernatura de Durango. También Hugo Eric Flores, ex dirigente del extinto partido Encuentro Social. Pedro Aces, líder sindical y aspirante a la alcaldía de Tlalpan, así como Hamlet García. Él irá como suplente de Fernando Castro en el lugar 16. También destaca, por ejemplo, en la circunscripción 2, que abarca Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, pues Ricardo Monreal, seguido de la senadora Antares Vázquez, quien pasará a San Lázaro a la Cámara de Diputados, y en quinto lugar el senador Napoleón Gómez Urrutia, conocido como Napito. Esos son algunos de los nombres pues que fueron mencionados ya de manera oficial por Morena para la lista de plurinominales a la Cámara de Senadores. Y también es importante esta información que les tenemos del jueves 22 de febrero, porque pues también el día viernes, que es hoy cuando estamos grabando el semanal, pues dio de qué hablar. Pero vamos primero con el dato de el jueves 22 de febrero, porque desde su conferencia de prensa el presidente López Obrador adelantó que el diario estadounidense The New York Times intentaría vincularlo con supuestos sobornos del narcotráfico durante su campaña presidencial del 2018. Esto en un nuevo reportaje donde también pues está en el contexto de la investigación que se publicó recientemente en ProPublica, donde también se le relacionó al presidente con financiamiento del narcotráfico, pero en esa ocasión con su campaña rumbo a la presidencia del 2006. Bueno, el presidente López Obrador dijo el jueves que se trata de unos calumniadores, esto en referencia a los periodistas que estaban preparando este reportaje. Les digo que el tema dio de qué hablar también un día después, porque el presidente el jueves muestra en su conferencia de prensa el cuestionario que le hicieron llegar desde el New York Times para conocer su postura. Entonces ahí es donde el presidente pues los llama calumniadores. También ese mismo día, pues el diario publica el texto donde se habla de esta supuesta relación con el crimen organizado y la campaña del presidente López Obrador. Hablo de supuesta porque el mismo texto concluye que no hay ninguna conexión directa entre el presidente y las organizaciones criminales. Este texto, publicado en el New York Times, fue firmado por el periodista Alan Feur y Natalie Kritroev. Está complicado el apellido, pero bueno,
Ellos publican el texto y también ahí admiten que gran parte de la información recopilada por funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y que en ocasiones terminan siendo incorrectos. El texto se tituló Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México. Señalan también que funcionarios estadounidenses pasaron años investigando acusaciones de que aliados del presidente López Obrador se habrían reunido con cárteles de la droga. Y esta acusación, ya les decía, viene después de la publicación de ProPublica hace unas semanas. Es importante también señalar que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, confirmó en conferencia virtual ese mismo jueves que no existe una investigación en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y tampoco se están investigando sus presuntas conexiones con el narcotráfico. Esta es una cita que fue retomada por el diario La Opinión. Este funcionario estadounidense mencionó que no hay ninguna investigación sobre el presidente. También dijo que el Departamento de Justicia debería ampliar la información sobre las investigaciones a aliados del presidente López Obrador y las campañas electorales. Pero bueno, defendió la relación del gobierno del presidente Biden con la de López Obrador. Les decía pues que es importante esta información porque esta mañana vamos a avanzar ahora a las notas, a los datos del viernes 23 de febrero. Bueno, ese día ya hay una reacción también por parte desde la prensa y también del presidente López Obrador, porque en la conferencia del presidente, su conferencia matutina, una reportera de Univisión cuestionó a López Obrador sobre por qué difundió en su conferencia el número telefónico de una de las autoras del reportaje del New York Times. La reportera de Univisión se llama, aquí, Jessica Cermeño, no tenía a la mano su nombre. Bueno, ella cuestionó al presidente por qué lo hizo si se trataban de datos personales. El presidente respondió que no cree que es un error, porque se trata de un espacio público, es decir, su conferencia, y que él está aplicando un principio de transparencia. Ella señaló que la difusión de este número telefónico pues podría poner en riesgo a la reportera del New York Times, y él insistió en que no pasa absolutamente nada. También se le cuestionó si volvería a publicar o a difundir este número a otros teléfonos, y dijo que sí, que lo volvería a hacer. La cita tal cual es claro que volvería a presentar este número de teléfono, un número de teléfono, cuando se trata de un asunto donde está de por medio la dignidad del presidente de México. La verdad es que fue muy controversial estas declaraciones del presidente, porque también se le pregunta, ¿qué hacemos con la ley de transparencia? Y él responde, por encima de esta ley está la autoridad moral y la autoridad política, y yo represento a un país, a un pueblo que merece respeto. No va a venir cualquier gente y nos va a poner en el banquillo de los acusados. Vamos a escuchar un fragmento de esto que comentó el presidente López Obrador ese día. No sé si lo tenemos. Sí, vamos a escucharlo. Primero, ustedes, con todo respeto, quienes hacen un periodismo, diría, faccioso, porque nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados. No hacen un periodismo para todos, están demasiado cercanos al poder económico y al poder político. Univisión, el New York Times,
el Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal. Aquí el Reforma, que es el preferido del periodismo conservador, o el más importante vocero del bloque conservador. A ustedes, con todo respeto, les da mucho por ver la viga, o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta, ¿no?, divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer. Y no los puede uno tocar, ni con el pétalo de una rosa. Pero el teléfono, sí, el teléfono que dio a conocer es el teléfono personal. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me está acusando? Que impide eso en este país. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, pero también la calumnia me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico, sin pruebas. Pero el teléfono personal, hay una ley que impide que usted dé a conocer este teléfono. Sí, pero antes de eso, por eso hablo de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque ustedes, Univisión, Jorge Ramos, de inmediato cuestionaron eso, pero no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si es que se puede llamar periodismo a lo que hacen. Bueno, aquí nada más para informarles que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó desde el jueves que iniciará una investigación de oficio en contra del presidente por divulgar el número telefónico de esta reportera del New York Times. Y bueno, en ese contexto es que el presidente pues defendió exponer el número, ¿no? A pesar de este cuestionamiento, esos cuestionamientos que le hizo la reportera de Univisión. Y en otra información importante del viernes 23 de febrero, les informo que Eduardo Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante el gobierno de Ernesto Zedillo, fue detenido en España al llegar al aeropuerto de Barajas, en Madrid, cuando venía desde Miami, Florida. Bueno, la detención se realizó con base en una ficha roja que había emitido la Interpol después de que un juez del Foro Común de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión. Bueno, el diario Reforma aseguró que el exfuncionario es investigado por el delito de tentativa de extorsión. Por su parte, el sitio Aristegui Noticias entrevistó a la esposa del exfuncionario, Florencia Méndez, y ella confirmó la detención, pero habló de una acusación de amenazas. Bueno, informó que recibió el día de hoy una llamada en la que se le informó de la detención de el exfuncionario Eduardo Fernández García, y bueno, ahí también se dijo que le sorprendió esta detención porque recordó que su esposo había denunciado penalmente en Estados Unidos a los principales administradores de Televisa
por delitos relacionados con prácticas corruptas, lavado de dinero, perjurio, fraude fiscal y otros delitos. Dijo, me sorprende muchísimo que ahora le estén acusando de amenazas. Bueno, el mismo medio, Aristegui Noticias, recordó que el arresto pues tiene como antecedente esta denuncia que hizo Fernández García ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Ahí afirmó que los ejecutivos de Televisa, Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia habrían realizado transacciones ilegales y una serie de maniobras furtivas para, según dijo, lavar $40 millones. Bueno, de acuerdo con esta información, estos recursos pues, fueron calificados en la denuncia como sobornos procedentes de las arcas públicas de México o de otras actividades ilegales y delictivas. Esa es la información que está ahí de contexto para entender el arresto este viernes de Eduardo Fernández García. Les repito, él fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el sexenio de Ernesto Zedillo. Ya con esta información me despido, nada más les doy un dato para que ustedes lo tengan ahí presentes. Les decía que el domingo se registró Claudia Sheinbaum como candidata oficial ya de Morena en el INE. El martes también lo hizo Xochitl Gálvez y el jueves Jorge Álvarez Maínez, representante, candidato de Movimiento Ciudadano. Les doy el dato porque ya desde esta semana pues ya les vamos a llamar oficialmente candidatas y candidato. Y bueno, ahora sí, con esta información me despido. Cuéntenos qué les pareció el semanal. Déjenos sus likes, sus comentarios. Nos ayudan mucho y siempre los leemos con mucha atención. Me despido, voy cerrando mi computadora y les mando un saludo, un abrazo grande también de parte de mi compañera Ilse García. Nos vemos en el próximo semanal.